Gracias por mantenerse ahí. Mire, yo quiero saludar a mi hermana y amiga Jacqueline Cartagena. Eso es cierto, se vota por la persona, no por el partido. Pero al fin le suman votos al partido. Dice Jacqueline Cartagena. Miren, privilegio me da la vida poder entrevistar una de las mujeres aspirantes a la presidencia de la República y una mujer de mucho valor, porque para mí, después de la muerte de Sagrario Elciria Díaz, Mama Tingó, y otras mujeres que en medio de defender lo que ellos entienden que es justo, han caído, está pues María Teresa Cabrera, que desde la ADP ha sabido defender lo que ella entiende que es justo. Y sobre todo, porque la gente habla de revolucionario, pero la gente no se imagina ni siquiera muchas personas lo que es la palabra revolución. Y los que están en ella tampoco la ejercen, porque hemos visto muchas personas con el símbolo de la revolución enriquecerse. Para mí un placer, buenas noches. El placer es mío, le agradezco infinitamente esta posibilidad de este diálogo. Eso es verdad, porque la gente no se imagina que los programas de televisión son diálogos, Claro. que el otro los recibe en su casa. Exacto. Y que inclusive mucha gente con talento, como yo le digo a Jacqueline Cartagena, debe sentarse, ¿verdad?, y hacer televisión. Claro que sí, así es. Profe, ¿quién es María Teresa Cabrera? Bueno, María Teresa Cabrera es oriunda de La Vega, un campo de La Vega que se llama Sabana Rey. Ay, yo lo conozco. ¿Sí? Claro, porque yo soy de los facendas de Río Seco, La Vega. Ah, pero en De las serio. lomas de Los Ángeles. Usted es vegano. Claro, mi Yo familia conozco oriundo, Facenda, entonces. Ramón Facenda. que Ese es trabaja Radio en Santa María, ese es mi primo, un cuadro. Ese es revolucionario. Así es, Sí. ese es muy amigo Juventud mío. Palán. Así es. Sí. Bueno, pues de Sabana Rey, La Vega, desde muy temprana edad, me involucré en los movimientos sociales, juveniles. Comencé en la pastoral juvenil, que para entonces jugaba un rol muy crítico y de mucha, es decir, hizo una gran contribución a la organización de los jóvenes y de las comunidades, de las personas que estaban excluidas del ejercicio de derechos elementales, por decir de alguna manera. Entonces, viví en carne propia el impacto de la exclusión, de la privación del ejercicio de derechos, porque yo nací en una comunidad que, la verdad, casi ninguno de los servicios estaban presentes. La escuela llegaba hasta sexto grado. Cuando usted terminaba el sexto grado ya no tenía para dónde ir, porque para ser intermedia había que ir o al Cenoví o a Ranchito. Y mi papá, que era un sobreprotector de las hembras, decía que no podíamos ir a esas otras comunidades. Mis hermanos varones iban, pero papá decía, no, es muy niña, no puede andar en la carretera cogiendo había que tomar, si era en vehículo, 3 vehículos para llegar. Wow. Entonces, no había una carretera, no existía ningún centro de salud, no existía agua potable, ningún servicio. Entonces yo muy temprano me vinculé a los esfuerzos por lograr superar esa situación. En ese entonces me imagino que estaban los clubes culturales y deportivos. Por supuesto. Que eran los centros de masa que teníamos. Así es, era la expresión organizativa mediante la cual, digamos, se activaba en la política, aun cuando no fuera desde la militancia partidaria. Entonces, bueno, temprano yo me involucré en estos procesos desde el club juvenil que teníamos nosotros allá en Sabana Rey con una organización campesina, organizaciones de mujeres,
Y todas las expresiones organizadas pudimos desarrollar procesos de lucha para exigir que esos servicios llegaran a Sabana Rey. Entonces, bueno, temprano comencé ese activismo y esa sensibilidad por las cosas colectivas, por las demandas colectivas. ¿Cuándo ingresa ya definitivamente, termina, ingresa como profesora? Bueno, en el año 1981 yo salí de la escuela normal y como maestra normal primaria. Y entonces comencé a trabajar ese mismo año en la comunidad de Sabaneta. Okay. Luego trabajé en la comunidad del Ranchito, luego trabajé en Rancho Viejo y luego trabajé en Pontón La Vega. Sí. Nunca trabajé en la ciudad porque yo inmediatamente me involucré en la lucha del sindicato. Sí. Fui electa al mes de llegar a la escuela de Sabaneta, al núcleo, que en ese tiempo eran núcleos que existían. Fui electa como coordinadora del comité de base del ADP de ese núcleo. Wow. Y al año siguiente hice parte de una plancha para la seccional municipal y luego me convertí en la primera mujer que presidió el ADP en la seccional de La Vega, porque hasta entonces siempre habían sido hombres los que encabezaban. Entonces, bueno, dirigí por 3 periodos, encabecé la ADP en esa seccional. Fui también parte del movimiento, un movimiento que se llamó Coderena, que era un movimiento de defensa de los recursos naturales de La Vega. Sí. Cuando estaban por explotar a la loma de Guaigüí. De Guaigüí. Que fue la primera. Que fue la primera que se explotó. Exacto. Entonces, también coordiné en 2 periodos la coordinadora de organizaciones populares de La Vega. Finalmente, luego fui... En ese año yo vivía en las 5 esquinas de La Vega. ¿En serio? Ah, pues te viene siguiendo. Sí, en las 5 esquinas de La Vega, sí. Bueno, entonces, en 2 periodos consecutivos, la coordinadora de organizaciones populares de La Vega era un espacio que articulaba todas las organizaciones sociales que existían en La Vega y era un espacio de coordinación y se elegía cada 2 años una presidencia o una coordinación. Yo lo hice por 2 periodos. Posteriormente fui dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del ADP. Y luego, usted sabe que presidí el sindicato en el año 2007 y 2008. En la gestión que nosotros encabezamos, inició la lucha por el 4% para la educación preuniversitaria. O sea, que avanzó. Vamos a hablar que ese fue un año en el que el ADP, vamos a llamar, avanzó por el crecimiento de la educación a nivel nacional. Así es, porque nosotros centramos nuestro foco de atención en el tema de la inversión bajo el convencimiento de que la posibilidad de mejorar la calidad de la educación, pero también garantizar que todos los niños y niñas, jóvenes, personas adultas que estaban privadas del ejercicio del derecho a la educación, pudieran hacerlo, porque sin recursos era imposible. ¿Ha valido la pena el 4%? Yo creo que sí, fue una conquista del pueblo dominicano, sin ninguna duda. La sociedad asumió esa demanda. Y yo creo que hoy tenemos más niños que están dentro de la escuela y niñas, aunque lamentablemente todavía no tenemos el 100% de los niños y niñas de 5 años de edad dentro de la escuela, ejerciendo el derecho a la educación. Tenemos una proporción de jóvenes que están fuera del ejercicio del derecho a la educación y también tenemos personas adultas todavía analfabetas. Es decir, que nosotros tenemos una tasa de analfabetismo que debe ser atendida. Pero igual la calidad de la educación sigue siendo un desafío en la República Dominicana. No obstante eso, creo que a pesar de que sabemos, pero yo voy a explicar cuál es la razón, una parte del presupuesto del 4% para la educación, la corrupción se lo ha tragado. Y una parte de ese presupuesto, el clientelismo, que es un rasgo
del sistema político nuestro, igual que la corrupción y la impunidad, se ha tragado una parte también de ese presupuesto. Pero yo creo que eso fue un ejercicio bonito. Yo creo que hoy tenemos más estancias infantiles que están atendiendo a una parte de la población de primera infancia, no toda la que demanda este servicio, como debe ser, que todos los niños y niñas desde temprana edad puedan participar, ejercer el derecho a la educación. Porque mira, esa brecha social que se inicia cuando un niño o una niña de una clase social acomodada que tiene la posibilidad de pagar la educación privada, ingresa a temprana edad a la escuela, y el niño, la niña de familias empobrecidas que no pueden ingresar a la escuela, tienen que esperar 6 años, 7 años para poder encontrar un cupo en la escuela, esa brecha social que se inicia y no se cierra jamás. Esto se va a reflejar en la trayectoria académica de ambos, pero también en las oportunidades que van a tener cada uno, que van a ser evidentemente distintas. Entonces, yo creo que esa lucha valió la pena. Yo pienso que hay nuevos desafíos, obviamente, pero sí creo que fue una experiencia bonita, valió la pena, y lo que sí es cuestionable es la manera como las autoridades del país gestionaron esos recursos. ¿Cuáles fueron las prioridades que se definieron para invertir esos recursos? Eso sí es cuestionable, pero la lucha que libró la sociedad dominicana por mayor inversión para la educación tuvo sentido y sigue teniendo sentido, y además es una lucha que no termina, porque el 4% no es el promedio siquiera de América Latina. Es decir, que tenemos el desafío de seguir luchando por lograr mayor inversión en la educación. ¿Cómo nosotros hacemos? Quiero saludar, antes de seguir con el desarrollo, a Manuel Salazar. Dice: excelente vida con compromiso. Rolando Muñoz Mejía, director de minería, amigo y hermano mío personal. Margarita Altagracia Valderrama, Paulino, viendo el programa. Y le decimos a ustedes que por aquí mismo usted nos puede formular la pregunta, que también se la vamos a hacer a la profesora. Profe, cuando usted nos habla de la parte de que la corruptela y el clientelismo se ha llevado 1%, ¿cómo nosotros evitamos o presionamos para que el Estado no siga invirtiendo en corrupción o desviando esos fondos por esa vía? Y la otra parte, ¿qué debemos hacer para capacitar mejor a nuestros profesores? Que muchas veces, yo soy uno que digo que no todo lo que están son y no todo lo que son están. O sea, no todo el que está aplicando, trabajando en el magisterio, tiene vocación de servicio para enseñar, porque muchos se fueron a esa línea porque era protegida justamente por el sindicato, no por vocación de servicio. Y me imagino que esa es la parte difícil de enseñar, porque cuando usted no tiene vocación de servicio es difícil. ¿Cómo nosotros resolvemos esas dos cosas? El desvío de los fondos y la otra parte, la capacitación a ese profesorado que no tiene la capacidad para enseñar. A ver, mire, ese es un tema interesantísimo. No es fortuito que en la propuesta que nosotros estamos presentando tenemos la educación como un eje central. Amén. Porque nosotros creemos, estamos absolutamente convencidos y convencidas de que la educación es donde se sintetizan las aspiraciones de una sociedad, donde se marca el rumbo hacia donde quiere transitar una sociedad. Porque la educación no hace más que plantearse el tipo de ser humano que se quiere formar en una sociedad. El cómo se lo va a formar y el para qué lo va a formar. Para que la sociedad se mantenga igual o para que la sociedad se mueva en sentido positivo
avance. Entonces, es un eje central porque se articula con la posibilidad de desarrollo de la capacidad productiva del país. Si usted quiere diversificar la producción nacional, usted en educación, la educación es la que le aporta a los técnicos, los profesionales, ese personal, los hacedores de ciencia y de tecnología que pueden contribuir a diversificar la capacidad productiva del país y por lo tanto aumentar esa capacidad y con ello aumentar la generación de riqueza y la posibilidad de bienestar de la gente. Pero también la educación se articula con la salud, porque la salud tiene un componente importantísimo que es preventiva. Y prevención no es más que educación. Lo que pasa que en una sociedad como la nuestra, donde se han mercantilizado los servicios de salud, hay gente que le conviene más un sistema de salud que apueste porque la gente se enferme para que vaya a buscar el servicio, vaya en busca de curarse y entonces pague por ese servicio. Por eso no le interesa la educación. Pero una educación humanista, una perspectiva de derecho en un sistema sanitario, entiende la educación como un componente fundamental para evitar que la gente se enferme, que tiene que ser en todo caso el propósito. Por lo tanto, hay una conexión entre salud y educación. Pero si usted quiere abordar el problema del caos del tráfico, del tránsito, usted tiene que pensar en un componente, un peso que tiene la educación en la solución de ese problema. Si usted quiere abordar los niveles de violencia, la criminalidad, la agresión, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, todos esos temas como los embarazos en adolescentes, tienen un fuerte componente en la educación. Entonces, si vemos el medio ambiente, todos los temas de contaminación, medio ambiente, recursos naturales, hay un componente educativo. Entonces, ¿qué pasa con la educación? Generalmente en la República Dominicana, cuando se aborda el tema de la educación, yo escucho incluso gente que yo creo que tiene claro el problema, pero probablemente le convenga más asumir esa postura. Pero generalmente se concluye que los déficits en materia de educación, el bajo nivel de la calidad, tiene que ver con la deficiencia en la formación de los maestros y las maestras. Y yo quiero ponerme de acuerdo con los que afirman que un maestro y una maestra bien formado, con vocación, comprometido, con una profunda formación humanista, ética de su profesión, es sin duda un componente fundamental en un sistema educativo y en la búsqueda de una mejor educación. No tengo dudas de eso, no lo discuto con nadie. Ahora bien, concluir que los problemas de la educación de la República Dominicana son responsabilidad exclusiva de los maestros y las maestras es una manera de no ir al fondo del problema. El sistema educativo nuestro es una víctima del sistema político. Ya. ¿Por qué? La corrupción y la impunidad es un rasgo del sistema político, sí, que heredamos de la dictadura, claro, pero que conserva su vigencia. El tema del clientelismo es otro rasgo sobresaliente del sistema político dominicano. Y la corrupción y el clientelismo se tragan una parte del presupuesto de la educación. Otro rasgo del sistema político es la debilidad institucional. Y resulta que la debilidad institucional tiene un impacto que termina en el aula. Porque ¿qué cosa es la institucionalidad? La norma, las leyes, la Constitución. Si las normas que nos damos no se cumplen, entonces, ¿qué garantía hay de que el propósito que conduce a la definición de esa norma tenga el impacto que se espera? Le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos en nuestra
ley, en el marco legal de la educación dominicana, hay una cierta lógica de integralidad en la carrera docente y comienza con la formación inicial. Es decir, cuando una persona ingresa a la universidad, a la carrera de educación. Pero luego tiene el concurso como puerta de entrada al sistema, que es donde se establece, bueno, si este tiene la competencia para desarrollar este trabajo, se establecen dentro de esas pruebas las actitudes, los valores, la vocación, la ética. Sí, yo me quiero ir un poquito atrás en el sistema inicial de la carrera. ¿Entiende usted que se debe hacer un test psicológico en las universidades en el sistema inicial? Yo le voy a decir lo que yo creo, sí, integralmente en materia de educación, pero quiero completar esta idea para que la gente entienda lo que yo quiero decir cuando hablo de un rasgo del sistema político, cómo tiene un impacto negativo en el sistema educativo. Si usted tiene esa norma que dice, bueno, el concurso, se nombran por orden de la calificación. Hay una cantidad que aprueba, una cantidad que reprueba, pero resulta que alguien que reprueba encuentra un padrino que le dice, no, está bien, yo reprobé, pero yo necesito porque este es de mi equipo, tal. Y entonces lo colocan. Él mostró que no tenía esas capacidades, quizá ni la actitud, ni la vocación, pero él encontró un padrino. Violando la norma, se le coloca y él va a trabajar en un aula con niños y niñas. Entonces eso no es un tema del maestro y la maestra, es un problema de la gestión, de la visión y un rasgo del sistema político que termina dañando, impactando lo que ocurre en esa vida cotidiana de la escuela. Entonces, cada uno de esos rasgos del sistema político que tienen un impacto directo en la educación, nadie lo toma en cuenta para analizar la problemática y resulta más cómodo decir, bueno, son los maestros y las maestras los culpables. Resulta que aquí nunca le han preguntado a un maestro ni a una maestra qué cree, qué considera a partir de su experiencia cotidiana que vive en la escuela, hacia dónde deberían orientarse las políticas de formación docente. La política de formación docente se deciden a nivel de las instancias más altas del Estado. Y como nosotros heredamos de la cultura, en la cultura política nuestra, el autoritarismo, nosotros seguimos teniendo un sistema educativo que es autoritario, que construye relaciones autoritarias, verticales. Yo dije, y esto es lo que hay que hacer. El que está arriba manda, y el que está abajo debe obedecer. Pero también yo creo que debemos cambiar la manera de entender al maestro y a la maestra. Y eso comienza por plantearse una nueva mirada de la educación. Cuando hablamos de la educación, la tenemos que entender en sentido amplio. Es decir, la educación como fenómeno social y la educación escolarizada. Esa educación como fenómeno social entra en todas las expresiones organizadas de la sociedad. Los medios de comunicación, los funcionarios públicos, el Estado es un agente educador. Desde su práctica, la manera como procede, contribuye en un sentido o en otro en el ámbito de la educación, porque la educación no es más que un sistema de influencia. Entonces, la familia, la comunidad, los partidos políticos, las iglesias, los centros de trabajo, los sindicatos, todos son espacios, agentes educadores. Ahora bien, eso es la educación como fenómeno social. Esa educación es el contexto en el que se monta la educación escolarizada. Entonces, cuando los niños y las niñas llegan a la escuela, ellos traen unos saberes que lo han aprendido en el seno de la familia y también en la comunidad. Por lo tanto, en un sistema educativo que piense la formación integral del ser humano, tiene que tener como estrategia la articulación familia, escuela, comunidad. Pero una articulación que sea real, para que puedan definir propósitos comunes, porque tienen una influencia las tres, es decir, la comunidad, la familia sigue siendo una entidad insustituible en términos de la influencia que ejerce en los seres humanos. Entonces, si se ponen de acuerdo la familia, la escuela y la comunidad, podríamos avanzar
en el propósito de una formación integral. Ahora bien, esa formación integral, esa educación integral de la que nosotros estamos hablando, es una educación que no se queda en el análisis de si los niños y las niñas aprendieron matemáticas o aprendieron ciencias sociales o aprendieron ciencias naturales. No, es una educación que aborda la formación integral, es decir, esa dimensión cognoscitiva, pero también la formación ética y los valores, esa dimensión axiológica que tiene que tener la formación integral, que se ignora, porque usted lo que se pregunta como sistema educativo es, ¿qué tipo de ser humano es el que usted quiere formar? Si usted quiere formar una persona capaz de convivir con otros y otras, usted tiene que incorporar esa dimensión en la formación. Igual si puede convivir con la naturaleza, con el medio ambiente, si puede entender que la mujer y el hombre son seres humanos con los mismos derechos y las mismas oportunidades que deben tener, que no hay uno dueño del otro. Es decir, esa formación para la igualdad entre hombres y mujeres también tiene que ser un componente de esa educación integral. Por lo tanto, y concluyo con su pregunta, el tema de la formación de los maestros es clave, y las maestras. Pero yo creo que hay que incorporar a los maestros y a las maestras en la definición de esa política. En la definición de la política de formación docente. Las experiencias cotidianas que se viven cada día en la escuela tiene que ser parte, tiene que haber un espacio donde los maestros y las maestras puedan reflexionarla y puedan compartirla y puedan decir lo que creen de lo que pasa cotidianamente. Aquí no hay espacio para escuchar a los maestros y las maestras. Y ese es un tema que hay que resolver en una reforma integral del sistema educativo dominicano que propenda a garantizar esa formación integral y a entender la educación como el eje articulador del desarrollo de la República Dominicana. Bueno, profe, me voy a una breve pausa. Cuando retorne, vamos a hablar de política partidaria, de los trabajos y propuestas al país como la candidata presidencial. Señor director, bueno, estamos nosotros entrevistando a nuestra profesora María Teresa Cabrera, candidata presidencial, ¿verdad? Y yo voy a leer algunas de las gentes que siguen con nosotros. Dice Máximo Esteve, excelente servicio humano, ejemplo de dignidad. José Ortega, dice nítido. Martín Torres Castro, mi hermano y amigo, Cormadero, ¿no, verdad? En Boca Chica, muchas bendiciones, dice Martín Torres Castro. Clemente Peguero, excelente exposición. Una cátedra sobre cómo articular la educación en la solución de los problemas nacionales más profundos. Sigue nuestra hermana y amiga Jacqueline Cartagena con nosotros. Profe, ¿cómo se llama el partido? Frente Amplio. Bien. La casilla 14 vamos a estar. Bien. Cuando definitivamente Fidel Mejía y su grupo preparan el Frente Amplio, ¿es así? ¿O voy mal? Mejía. No, ¿cómo es? Bueno, el muchachito de Santiago, como yo le digo, que de ser uno de los jóvenes de movimiento revolucionario, vamos a llamarle a ese grupo que protestaba en la calle con huelga, toma decisión y se amplía un partido y se forma totalmente un partido político. Yo decía Frente Amplio. Para mí, un movimiento de masa, un partido de masa, tuvo un diputado, ahora candidata presidencial. ¿De dónde nace el deseo de María Teresa Cabrera ser candidata a la presidencia y al mismo tiempo váyame desarrollando el programa de gobierno? Muy bien, gracias. Bueno, nosotros valoramos la propuesta de un grupo de personas, ciudadanos, ciudadanas, gente incluso que está fuera de la estructura del Frente Amplio, pero que coincidía en la necesidad de construir una propuesta política
de carácter progresista, popular, de izquierda, que pueda proponerse como objetivo fundamental abrir paso a una nueva época política en la República Dominicana. Y cuando nosotros decimos abrir paso a una nueva época política en la República Dominicana, estamos hablando de democratizar la vida social, económica y política, porque nosotros hemos construido una democracia, digamos, electoral con muchos déficits, con muchas deficiencias, pero la tarea de democratizar la vida política, económica de la República Dominicana está pendiente. Porque otro rasgo fundamental del sistema político es la concentración de la riqueza y la centralización del poder. Esas dos coordenadas definen la lógica con la que se estructura, por ejemplo, la política fiscal, el sistema tributario de la República Dominicana, que además de que castiga a los más pobres, a los trabajadores y trabajadoras, a los que menos ingresos reciben, porque grava el consumo esencialmente. Además de eso, de que castiga a los que menos ingresos tienen y trata muy suave a los que más riqueza concentran, encima de eso le otorga privilegios irritantes a la gran oligarquía financiera de la República Dominicana. Usted ve grandes empresas que tienen exoneraciones millonarias del Estado que le hace, que es un privilegio que además de no cobrarle impuestos como debiera gravar la propiedad y la ganancia, entonces le otorgan estos privilegios. No hay duda que cuando se calculan los montos que el Estado deja de recibir para garantizar esos privilegios a lo que concentra la grande riqueza, usted podría decir que el problema de la vivienda social, por ejemplo, en la República Dominicana estaría resuelto. Con eso. Claro, podían construir viviendas sociales para la gente pobre que vive en las riberas de los ríos, que vive en los lugares que no son habitables para humanos y que son los que sufren los rigores y mueren cuando vienen esas tragedias, esos fenómenos sociales que derivan en tragedia social justamente porque muchos seres humanos viven en lugares donde no deberían vivir. Entonces, eso no puede continuar. Eso de transformar esa característica, nosotros entendemos que hace parte de una nueva época política. El carácter clientelar del Estado, transformarlo en un enfoque de derecho, entender que el Estado es el garante de los derechos que tienen los seres humanos. ¿Es así? Es decir, las personas que viven en la República Dominicana, tenemos derecho a agua potable. ¿Cuántos hogares viven sin agua potable en este país? Tenemos derecho a una buena educación, no solo a enviar a nuestros niños y niñas a un centro educativo. Además, tenemos que tener garantía de que en ese centro educativo se creen las condiciones apropiadas para que ese niño, esa niña reciba una educación de calidad, una formación integral. Y eso requiere que la escuela pueda proveer todos esos conocimientos de las áreas básicas, pero que también tenga educación física en sentido pleno, amplio, no solo entendido como el maestro de deporte. No, la educación física es también educación para la salud, es educación para la higiene, es educación para la alimentación. ¿Cuántas enfermedades en este país la gente adquiere por los hábitos alimenticios inadecuados? Eso es un tema de la educación. Pero usted tiene que tener arte en las escuelas, la música, los coros, los grupos de baile en las escuelas, la danza, la gimnasia, teatro, poesía. Eso que desarrolla esa sensibilidad humana
que deriva en una estrategia para reducir la violencia, los niveles de criminalidad que existen en la República Dominicana. Pero la concentración de la riqueza es la madre de la desigualdad y la inequidad social que existe en la República Dominicana. O sea, usted entiende que el Estado como Estado debe poner a pagar impuestos a los más ricos. Tiene que cambiar, es necesario transformar la política fiscal y el sistema tributario como parte de la política fiscal para modificar la lógica, revertir la lógica del sistema tributario, de impuestos regresivos a impuestos progresivos, que paguen más lo que más tienen. Eso es lo que hace justicia social. Mega obra. ¿Cuál es el pensamiento que tiene la candidata a la presidencia, María Teresa, sobre la mega obra, aquella obra grande, en vez de las obras sociales que se van acumulando? Yo creo que todo lo que el Estado hace, define como política y como línea de acción, tienen que tener como destinatario a las familias. Si las familias están bien, entonces la familia como base, núcleo social de la sociedad, entonces la sociedad estaría bien. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse no es si es una mega obra que se necesita. La pregunta que hay que hacerse es qué es lo que necesita la gente que vive allí en aquel territorio, que no tiene agua, que no tiene carretera, que no tiene acceso a un centro de salud, que no tiene una carretera adecuada, que no tiene una escuela adecuada para garantizar la educación tal como se requiere. Entonces el tema no es, porque las grandes obras, los megaproyectos, tienen beneficiarios en este país. Yo no estoy diciendo que no se puedan hacer obras grandes que sean de orden estratégico para el desarrollo del país. Pero sí una supervisión. Pero la pregunta que hay que hacerse es qué es lo que la gente necesita. Ya. Porque a veces se le lleva algo que no es lo que la gente entiende como prioridad. Porque también esa cultura autoritaria descarta a la gente a la hora de tomar las decisiones. Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, muchos problemas que pueden ser resueltos, que no solo necesitan dinero, o digámoslo de esta manera, puede requerir menos dinero si la gente participa en su definición y en su ejecución. Materia, canasta familiar, precios. El tema del costo de la vida es algo que agobia a las familias dominicanas, porque no hay duda de que los precios han aumentado y el salario, que es uno de los mecanismos más expeditos para redistribuir riqueza, en la República Dominicana adrede, es decir, conscientemente, tiene un carácter restrictivo. Entonces los salarios son miserables, aunque el crecimiento económico ha sido sostenible durante 60 años o más de 60 años, los salarios de los trabajadores y las trabajadoras siguen siendo miserables. Entonces, encima de eso, esa situación se agrava con el alto costo de la vida. ¿Cómo se resuelve ese problema? Las autoridades anuncian medidas, pero yo creo que son paliativos, que tienen efecto momentáneo, efecto muy efímero. La solución definitiva al tema del costo, del alto costo de la vida, tiene que ver con la producción nacional. Mayor producción. La producción nacional. Cuando usted produce mucho huevo, ¿qué pasa con el huevo? Los precios son asequibles, ¿no? Aunque tenemos una nación que se come vamos a llamarle el 60% de nuestra producción, de Haití. Pero eso es el caso del huevo, pero eso pasa con el plátano, eso pasa con el arroz, eso pasa con el mango, eso pasa con la papa. Entonces el tema definitivo de garantizar la soberanía alimentaria y de garantizar la alimentación, la canasta básica a costo adecuado para las familias dominicanas, tienen que ver con importantizar la producción nacional. ¿Qué plantea la candidata presidencial con relación a la seguridad? Bueno, ese es un tema de primer orden en la República Dominicana, el
el crecimiento de la inseguridad, la delincuencia, la violencia. La gente vive en zozobra, las familias no están tranquilas, las familias están en zozobra hasta que llega el hijo que trabaja en algún lugar, hasta que llega el hijo que está estudiando, que está en la universidad, porque en ningún lado estamos seguros. Y la pregunta que hay que hacerse, mire, en la sociedad pasa como en la salud, para graficarlo mejor. Si usted se enferma, usted tiene fiebre, usted va al médico, ¿qué es lo primero que hace el médico? Le manda a hacer análisis. ¿Y qué es lo que busca el médico con esos análisis? Identificar cuál es la causa de la fiebre. ¿Qué es lo que está provocando la fiebre en su organismo para poder aplicar el tratamiento que corresponde y combatir esa fiebre? En la sociedad pasa igual. La pregunta que hay que hacerse, ¿de dónde deriva? ¿Cuál es la base etiológica? ¿Cuál es la causa de la inseguridad, del crecimiento de la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana? Un componente básico que está en el centro de la causa del crecimiento de la violencia y la desigualdad está en la desigualdad social. Es decir, una riqueza que es sostenida, ese crecimiento, pero que se concentra en muy pocas manos. Pero además, usted combine la desigualdad con un modelo que a la luz de las políticas neoliberales se ha impuesto, que les dice a nuestros jóvenes, que les dice a la gente, oye, tienes que consumir, si no consumes, entonces está atrás. Y te está diciendo, bueno, tienes que consumir el último celular que salió, el último iPhone, la última marca de tenis, el último jean. La sociedad de consumo. Entonces te dice, tienes que consumir para ser importante, para ser alguien. Pero al mismo tiempo, esa sociedad, ese modelo de desarrollo que te dice eso, te niega oportunidades de un empleo digno. Aquí ha crecido enormemente el empleo informal, pero el empleo formal es menor, pero además con salarios miserables. Entonces usted tiene una población que le dice, tiene que consumir para ser tú, para ser alguien, para que puedas valer, pero al mismo tiempo le niega oportunidades de tener un empleo, de acceder a una buena educación, de tener oportunidades para responder a eso que tú le estás planteando como una exigencia de vida en este modelo que se ha impuesto. O sea que con lo que usted planteó hace un momentito, una buena educación, pues inmediatamente eso va a permitir que va a bajar la delincuencia y que puede haber mejores oportunidades. Claro, pero también combinando unas políticas efectivas de redistribución de la riqueza. Bien. Porque si los trabajadores son los que contribuyen esencialmente a generar esa riqueza, y las trabajadoras, ¿cómo es posible que no puedan beneficiarse ellos y sus familiares de los beneficios de ese crecimiento económico? Hay una parte sobre la política internacional. ¿Qué usted haría con el caso? Ahí tenemos nuestros hermanos haitianos. El gran problema que tiene esta nación con esa etnia aquí en el país. Mire, yo creo que el tema, no hay duda de que es un tema complejo. En la actualidad tiene mayor nivel de complejidad. Pero en la República Dominicana yo creo que hay que separar el tratamiento, el abordaje del tema Haití, de la situación de Haití, con lo que está pasando ahora, que está en un punto sin ninguna duda preocupante, y sobre todo uno siente mucha compasión por ese pueblo que está sufriendo los rigores del descontrol que existe allí, de la ausencia de autoridad, de la ausencia de instituciones que funcionen, de la ausencia de alguien con algún nivel de legitimidad, sin dudas. Pero aquí, históricamente, el tema haitiano se ha abordado con un carácter muy electorero y muy de coyuntura. Recuerden los tiempos de Balaguer. Balaguer, para establecer una narrativa que buscaba convencer, colocar en el imaginario social que Peña Gómez representaba
el peligro de la fusión y él representaba la dominicanidad, Balaguer, que no se la jugó como Peña Gómez nunca para defender este país. Claro. Sin embargo, hizo eso. Entonces apelaba a eso y apeló al himno nacional a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche. Pero se beneficiaba en plenas elecciones con aquellos votos, claro, justamente sacándole cédula a la cantidad de braceros haitianos que se quedaban aquí. No solo eso, también afianzando ese voto muy conservador que existe en la República Dominicana. Entonces siempre se ha utilizado mucho en función en las coyunturas electorales con ese propósito de sacar provechos electorales. Yo creo que lo que corresponde a dos pueblos, dos estados, dos repúblicas, dos naciones que comparten una misma isla, es regir las relaciones por los principios universales de convivencia, de relaciones, de autodeterminación de los pueblos, de respeto de la soberanía de cada uno, de reconocimiento y respeto de su cultura, de sus normas. Cada uno, Haití tiene normas, bueno, ahora está en una situación, yo diría, de anomia casi, pero en su momento ha tenido sus normas. La República Dominicana tiene la suya, el Estado tiene la responsabilidad, o el gobierno en calidad de administrador del Estado tiene la responsabilidad de hacer valer las leyes y buscar las causas eficientes del tema de la expansión migratoria, porque cuando usted ha visto, cuando se ha sancionado a algún militar de alto rango que incurre en negocio en la frontera para dejar pasar las personas indocumentadas. Pero cuando usted ha visto que han sometido a la acción de la justicia a un empresario por contratar a trabajadores en condiciones de desprotección total, porque sin ninguna protección, y son seres humanos, a veces incurren en barbaridades cuando le llega el tiempo de cobrar y llaman a las autoridades de migración para que se lo lleven y no le pagan. Hacen mucha barbaridad con los migrantes. Eso no pasa solo aquí, eso pasa en muchos lugares del mundo. Yo creo que lo que tiene que guiar las relaciones de buena vecindad, el principio de autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento de que compartimos una isla, que tenemos una frontera que debemos cada uno respetar en función de ese marco normativo que nos damos, y la coyuntura en este momento, lo que vive Haití en este momento, mire, yo creo que ninguna solución es posible, ni en Haití ni en ninguna parte, sin que los protagonistas de la decisión que apunte a la solución de ese problema sean los propios actores. Bien. Es decir, al margen de los diversos sectores de la comunidad haitiana, no es posible que nadie le dé solución, y de hecho ya eso se ha probado, porque la minutaz, ¿cuántos años duraron y cuántas barbaridades cometieron? No al solo, final violaban y hacían de todo. Exacto, no solo no hicieron nada, no resolvieron el problema, sino que además cometieron aberraciones. Es una realidad. Yo creo que esto de ese espacio de articulación en el que entran esas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas que hacen parte de los acuerdos de Montana, que hace tiempo plantearon una salida que implicaba la definición de un gobierno de transición democrática que pudiera darse un proceso, organizar un proceso en Haití que termine con un gobierno y que logre estabilidad. A mí me parece que la vía tiene que ser insistir por la construcción de ese acuerdo, de ese consenso con los actores diversos de la sociedad haitiana, y con ellos como protagonista es que tiene que plantearse la solución a la situación tan compleja que vive el hermano. Un mensaje final a una población nacional e internacional que nos sigue a través de 43 empresas de cable en el país, más 3 en Nueva York, fuera de los streaming, Dominican Channel, Dominican View, Dominican Net, los que nos siguen en Google y los que nos siguen en Canal Caleta en Facebook.
Bueno, yo quiero invitar a los amigos y amigas que nos ven desde cualquier lugar a persuadirnos de que la República Dominicana confronta dificultades, vive situaciones difíciles que agobian a la gente, como la inseguridad, como el alto costo de la vida, como las debilidades en los servicios, la precariedad en los servicios básicos y demás, pero todo eso puede tener solución. Yo creo que estamos en una coyuntura electoral en la que es importante que cada hombre y cada mujer vote por lo que cree. Si cree que tiene sentido construir una propuesta que se proponga este propósito que nosotros estamos señalando de democratizar la vida de la República Dominicana, una tarea reivindicada por los expedicionarios del 14 de junio de 1959, reivindicada por el gobierno de los 7 meses del profesor Juan Bosch y sintetizada en la Constitución del 63 que ese gobierno promovió, a unir nuestros hombros, nuestras energías, nuestras voluntades para apostar a esa construcción. Y por supuesto, el 19 de mayo nosotros estaremos en la boleta, en la casilla del Frente Amplio, la número 14, y les invitamos a respaldar esta propuesta que tiene el propósito de abordar estos problemas colectivos de la sociedad dominicana que tienen solución y por la que el pueblo dominicano ha luchado desde hace tanto tiempo. Bueno, antes de yo irme y agradecerle a nuestra profe, yo quiero pues seguir leyendo. Dice Jacqueline Cartagena: María Teresa, una mujer ejemplar, llena de virtudes y valores, una mujer luchadora. Santo Leonardo Merced Soto me está dando una orientación muy importante para mí. El Frente Amplio viene del Miuca, no del Falpo. Ok, gracias, Santo, porque me está edificando a mí y a muchos. Bartolo Vidal González, estamos trabajando para que este pueblo cambie de rumbo. Frente Amplio al poder. Jacqueline Cartagena dice: lástima que vivimos en un mundo tan machista. A mí no me toca, gracias a Dios, esa parte. Que jamás le dará el voto y mucho menos la confianza para que una mujer sea presidente. Senaco Nacional Comunitario lo está viendo. Gracias, mi profe. Un placer inmenso. Un honor para mí también verla entrevistado. Sé que en el transcurso del proceso lo que faltan la vamos a tener aquí a usted y a otros candidatos presidenciales, porque estamos trabajando cada día para colocar justamente en el corazón, vamos a llamarle así, de cada dominicano y dominicano, no importa dónde esté, nuestro canal La Caleta TV. A cada uno de los profesores que están con nosotros, pues nos vamos a sentir satisfechos. A ustedes que no han seguido a través de 43 empresas de cable, quiero saludar a mi gente de La Vega, mi gente de Santiago. Bueno, si me pongo a saludar, ya muy pronto vamos a estar en el sur. Estamos en algunas provincias del sur. Dentro de ello está la tierra donde el llamado alcalde que tiene La Caleta pertenece. Ya muy pronto vamos a estar extendiendo todo el sur. En el este estamos ya en un acuerdo con una empresa del este que cubre todo el este. La Caleta TV cada día avanzando más. De aquel lado está Janel, de este lado Juan Carlos Facenda. ¿Usted quiere volver a ver esta entrevista? Mañana a las 7 de la mañana, Janel le está repitiendo en tempranito en La Caleta. Bendiciones, buenas noches.